Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Existen diferentes opiniones para situar el comienzo y final de la pasión del Señor, pues hay quienes dicen que ésta comienza en Getsemaní y termina cuando sepultan al Señor, y otros en cambio señalan que inicia con la conspiración contra Jesús. De acuerdo a la propuesta del biblista José Luis Sicre, podemos dividir todo el relato de la pasión en 5 partes. La primera parte es un preámbulo que a su vez está conformado por 3 momentos: el complot para matar a Jesús, la unción de Betania y el complot de Judas con las autoridades. Punto número 1. Preámbulos. Complot de los sacerdotes y escribas. El relato comienza ubicándonos en la preparación de la fiesta de la Pascua. Esta celebración originalmente era una fiesta de pastores que se celebraba en primavera, cuyo rito consistía en matar un cordero para obtener la fecundidad y prosperidad del rebaño. Más tarde fue relacionada con la salida de Egipto. San Beda el Venerable decía: nos ha redimido del dominio del diablo el mismo día en el cual el antiguo pueblo de los hebreos, con el sacrificio del cordero, quitando el yugo de los egipcios. Los ácimos, por su parte, era una fiesta agrícola al comienzo de la siega de la cebada, también en primavera. Lo esencial radica en comer durante 7 días pan hecho con granos nuevos sin levadura, es decir, sin nada que provenga de la vieja cosecha. Como ambas fiestas se celebraban en primavera, terminaron uniéndose. En este momento es cuando los sacerdotes y escribas quieren darle muerte a Jesús. Sin embargo, ven como un obstáculo el pueblo que podría rebelarse. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Según el teólogo luterano inglés Joaquín Jeremías, se trata de un grupo de 6 personas formado por un sumo sacerdote, un jefe supremo del templo y 3 tesoreros. Por su parte, los escribas eran un grupo más diverso. A él pertenecen sacerdotes de elevado rango, mientras miembros del clero bajo y familias importantes. Su poder radica en su saber. En la actualidad sería lo equivalente a un grupo de doctores en derecho canónico y moral. Unción en Betania. Una mujer quiebra un frasco de perfume de nardo muy costoso y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. El perfume es valuado en unos 300 denarios, lo equivalente al salario de un jornalero durante casi todo un año. Sin embargo, la mujer no quiere reservarse ni una gota. Por eso, ya que el frasco no deja que el perfume salga con abundancia, lo rompe y lo derrama. En ese tiempo la base del perfume no era el alcohol, sino el aceite que mantenía más olor. Me parece que esto inmediatamente nos recuerda el santo crisma con el que somos ungidos en el bautismo y la confirmación, o también, por ejemplo, en las ordenaciones episcopales, donde se baña la cabeza del obispo con él, o en las ordenaciones sacerdotales, donde se ungen las manos del neopresbítero. En cuanto a la mujer, el texto no dice nada, ni su nombre, vida o los motivos que le impulsaron a actuar así. Lo evidente es la reacción que provoca ésta con el perfume derramado, pues inmediatamente algunos de los presentes lo vieron como un despilfarro y una ofensa a tantos pobres necesitados. Por su parte, Jesús reacciona defendiendo a la mujer, porque es necesario entender que en la mentalidad judía de aquel tiempo era más importante sepultar dignamente a un muerto que dar limosna a los pobres. Por eso, la acción de la mujer no debe ser vista como una ofensa a los pobres, sino como un acto de bondad con quien está a punto de ser enterrado. Traición de Judas. En la versión de San Marcos no se conoce el motivo de la traición de Judas, no se ofrece ninguna pista al respecto. Solo se menciona que son los sacerdotes quienes prometen darle dinero sin que él lo haya pedido. Punto número 2. La cena de la Pascua. Este punto se comprende en 2 partes. Número 1, los preparativos, y número 2, la institución de la Cena del Señor. Los preparativos. En este pasaje se repite 4 veces la palabra preparar, de principio a fin. Todo está dominado por la idea de preparar la cena de Pascua. Marcos pone su atención en el lugar de la celebración y cómo llegar a él. El hombre con el cántaro resulta un tanto extraño, debido a que esa tarea acostumbraban a hacerla las mujeres y los esclavos.
No hay que hablar nada con él, solo seguirlo, entrar en la misma casa y preguntar al dueño dónde está la sala. En este aspecto, podemos entender que el peligro para Jesús y su grupo no radica en encontrar un lugar secreto, sino en llegar a él más tarde. Al respecto, muchos comentaristas ven en este pasaje un reflejo de la omnisciencia de Dios, de Jesús, porque sabe lo que va a ocurrir perfectamente. Por otra parte, ante la insistencia de la preparación de la Pascua, este Evangelio da por hecho que sus lectores saben cómo se prepara. Sin embargo, en la actualidad lo desconocemos. Por eso hay que decir que la fiesta comenzaba el día 10 de Nisan, procurándose un cordero o cabrito de un año y sin defecto. 3 días después, en la noche del 13 al 14, a la luz de una lamparilla, se limpiaba la casa de todo resto de pan fermentado. El 14 por la tarde tenía lugar el sacrificio del cordero, y puesto que muchos acudían al templo para este fin, se dividían en 3 grupos que entraban por turno. Los sacerdotes en 2 filas paralelas, con copas de oro y plata en las manos. Cada israelita mataba su cordero en un sitio dispuesto para ello. El sacerdote más cercano recogía la sangre en la copa. La sangre de este modo pasaba de sacerdote en sacerdote hasta que era derramada al pie del altar. Después de quemar las brasas, el israelita se echaba al hombro el cordero y lo llevaba a su casa, donde era asado y comido. Esta ceremonia debía de terminar antes de ponerse el sol. Además del cordero, el menú de la cena se conformaba por vino, pan, verduras y una especie de mermelada que se hace con higos, dátiles, almendras y otras frutas. Se pone todo en vino o vinagre y se condimenta con canela y otras especias. Por lo tanto, hay que entender que los discípulos tuvieron mucho trabajo. Institución de la Cena del Señor. Antes de hablar de la Cena del Señor, es necesario comprender cómo se celebraba la Cena de Pascua. Al respecto hay que decir que ésta se realizaba en familia. Se asemejaba a un banquete griego o romano, recostados para dar a la cena un carácter solemne y sentido de libertad. La cena comenzaba con la preparación de la primera copa, durante la cual el Padre pronunciaba una serie de alabanzas. Después se tomaban las verduras, hierbas amargas y una copa de mermelada y una sopa de mermelada. A continuación se traía el plato principal y se servía la segunda copa. Se empezaba también con la pregunta de un niño sobre el sentido de la fiesta. El padre, por su parte, respondía contando la salida de Egipto e insistiendo en el sentido del cordero, que significaba la misericordia de Dios, las hierbas amargas, la esclavitud, y los panes ácimos, la liberación de Egipto. Se recitaban los salmos 113 y 114 y se bebía la segunda copa. Posteriormente comenzaba el banquete con la bendición del pan ácimo. El padre tomaba el último pedazo y comenzaba a comer, lo que era señal de que el banquete había empezado. Después seguía la copa de la bendición. Se cantaban los salmos 115 al 118 y se pronunciaba la alabanza sobre la cuarta copa. Volviendo al relato de San Marcos, veremos notables diferencias. Primero, no se trata de una cena de familia, solo están presentes Jesús y los 12. Al parecer tampoco se hace referencia a alguna de las bendiciones de la primera copa. No se cuenta de qué hablan mientras comían, hasta que Jesús toma la palabra y anuncia que va a ser traicionado. La reacción de los discípulos es curiosa, porque todos consideran la posibilidad de ser el culpable de esto. Jesús no dice nada, solo se limita a decir uno de los 12, uno que come el pan conmigo, haciendo referencia con esto al Salmo 41. A este anuncio se añade la consecuencia de la traición, por tanto, para él como para el traidor, para la muerte según lo anunciado en las Escrituras. En cuanto al traidor, se desata la polémica sobre la libertad humana, si Judas, por ejemplo, está predeterminado por Dios para traicionar a Jesús, así como la salvación de éste, de quien no se puede asegurar que esté en el infierno, porque puede ser que al final tuvo un acto de arrepentimiento. Al respecto, no podemos abundar mucho sobre el tema porque son innumerables comentarios que se han escrito al respecto. Sin embargo, lo ya mencionado contextualiza el momento que está viviendo Jesús.
Finalmente, también podemos señalar aquí que vuelve a aparecer la característica de Jesús que dice todo lo que va a suceder. En cuanto a la identidad del traidor, la sabemos por los demás evangelios, pero Marcos no hace referencia a Judas. Quizás no importa tanto el nombre, sino el punto que es uno de los 12. Se puede interpretar que el evangelista deja la libertad del lector interpretar el nombre de éste. Después de esto, sigue la institución de la Eucaristía. En la cena no se dice nada del cordero ni de las hierbas amargas, solo se ponen de relieve las palabras sobre el pan, no sobre los ácimos, como sería lo lógico, y el vino. Lo que el relato de Marcos nos dice recuerda mucho las comidas sagradas de la comunidad de Qumran. De cualquier forma, este asunto es muy debatido en la actualidad por los especialistas, pues hay quienes dicen que Jesús no celebró una cena pascual estricta, sino una cena de despedida que los cristianos interpretaron más tarde como cena pascual. Al respecto, basta recordar lo que escribía en su libro Jesús de Nazaret el Papa Benedicto XVI, cuando comentaba que Jesús incluso celebró la última cena días antes de la Pascua judía, con lo que se inclina más por el hecho de que la cena de Cristo fue diferente a la tradicional.